El pasado 23 de marzo, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado bastante polémico en donde se posicionaba en contra de una posible legislación que permitiría en Venezuela el matrimonio igualitario y el aborto, entre otras propuestas. A través del mismo comunicado, la institución expresó lo siguiente: se posicionaba en defensa de la unidad de la familia y de la dignidad de los seres humanos, creados por Dios a su imagen y semejanza, varón y hembra. Pero desde el punto de vista filosófico podría surgir la siguiente pregunta: ¿una redefinición del concepto de matrimonio que elimine como relevante la diferencia de género realmente atenta contra la unidad de la familia y la dignidad de los seres humanos? Cuando pensamos en conceptos como los de amigo o novia o incluso el de pareja o el de matrimonio y ciudadano, nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué semejanzas y qué diferencias consideramos relevantes para definir sus conceptos? Y de la misma forma, ¿qué diferencias consideramos irrelevantes para su concepto, para su definición? En Kant, este tema se vincula o se clasifica a través de los conceptos de juicio determinante y juicio reflexionante. Una cosa sería pensar que casos particulares se corresponden a una categoría genérica dada, como lo podría ser ciudadano o matrimonio. Podríamos pensar que diferencias consideramos relevantes para que un individuo pueda ser un ciudadano o no, y así con los demás conceptos. Y de forma contraria podríamos pensar de forma crítica o intentar reestructurar la propia categoría genérica dada. La verdad es que este tema es sumamente interesante porque, en resumidas cuentas, estamos pensando en la vinculación entre las palabras y las cosas, nuestro juicio y nuestra razón en relación con un mundo de cosas y de casos externos a él. En este caso sería el del matrimonio, y que podríamos considerar o no matrimonio. Suponer que el concepto de matrimonio se adecúa a una realidad natural, objetiva o dada de antemano por nuestra condición humana es no reconocer el carácter culturalmente construido del concepto y el de muchos otros. Si pensamos, durante mucho tiempo la diferencia racial era considerada como una diferencia relevante para el concepto de matrimonio. Y de hecho, incluso en la actualidad en India existe un sistema de castas que se considera relevante y vinculante para el concepto de matrimonio en esa cultura. En estos ejemplos, la raza, la casta o el género son las diferencias específicas que podríamos considerar como relevantes o no para el concepto de matrimonio. Y como vemos, estableceríamos aquí diferentes conceptos. Pero lo que todos estos comparten es lo que podríamos entender como una violencia intralingüística, es decir, la violencia que surge o que ejerce el concepto, el significado, sobre el significante, la palabra. Y de forma subsecuente, la violencia que surge en el momento en el que podríamos incluir unos casos y marginar otros, dependiendo de nuestra concepción de matrimonio. Y es que rechazar la concepción de matrimonio igualitario, eliminando la diferencia de género, no en nombre de una concepción heterosexual y más reducida del concepto, no es ejercer una violencia en contra de una minoría y de hecho establecer una clasificación entre normal y anormal, que debería de ser suprimida y redireccionada a lo que se entiende como normal. Para responder a la pregunta que hice al inicio del video, pues tendríamos que decir que precisamente negar o rechazar la posibilidad del matrimonio igualitario atenta contra la dignidad de las personas implicadas en esta cuestión, porque si hay algo que podemos admitir de forma un poco más explícita es que para las parejas, tanto heterosexuales como homosexuales, el matrimonio es visto como una institución y como la realización de una relación amorosa que tiene un impacto directo y verdadero en la realización de los individuos como personas.